ahora con el parón de selecciones es un buen momento para analizar el rendimiento de Rashford hasta ahora, ya que el inglés no deja indiferente a nadie. Creo que hay diferentes posturas y muchos vamos sobre la misma línea de que hay un mar de dudas alrededor de él, ¿no? Porque por una parte los números los respaldan, pero por otra hay sensaciones que te dejan un poco más frío, pero sinceramente creo que en líneas generales ha caído muy bien sobre el Barça, está dando un rendimiento impresionante, pero al ser el mejor equipo en la historia y ser uno de los mejores del mundo, aunque actualmente tristemente no somos el mejor, eso se lo tenemos que otorgar al Bayern y al PSG, a lo mejor que son los dos que están en un mejor estado de forma, pero estoy seguro que ahora que regresen los jugadores y que el equipo tome otra vez ritmo, fácilmente nos volveremos a posicionar ahí arriba. Pero al tener esta exigencia tan alta, creo que no solo son los números lo que se tiene que considerar, porque si nos basamos meramente en estadística, es que sería un fichaje de manual al final de temporada Rashford, ¿no? Porque en 16 partidos ha hecho 6 goles y ha contribuido con 9 asistencias. Que esto prácticamente es una contribución a gol por partido. Siendo extremo izquierdo, güey, tu primer temporada que te estás adaptando, que no tuviste pretemporada, güey, es una putísima locura, güey. Y eso que aquí hay truco, güey. O sea, estos números no reflejan tanto la realidad porque no todos los partidos Rashford los ha jugado completos. O sea, no todos estos minutos que aquí se contabilizan como 16 partidos no son los minutos completos del partido, güey. Porque en algunos entró de cambio. Es cierto que últimamente con la lesión de Rafinha ha tenido mucho protagonismo, pero no todos fueron de titular. Entonces ahí le sumas un poco más a la balanza del lado positivo de su rendimiento. Pero más allá de eso, creo que por nuestro estilo de juego, nuestro ADN y la exigencia del club, hay unas carencias que pueden llegar a preocupar. Y no solo ese es el tema del aspecto defensivo, las presiones y todo eso, que Rashford tristemente no contribuye muchísimo. Aunque el último partido se vio una mejora. Creo que es imposible pedirle que vaya de 0 a 100 o que sea Rafinha, porque Rafinha solo hay uno. Pero sinceramente creo que sí se le vio una mejora y creo que poco a poco va a seguir sobre esa línea. Y espero que sea una línea ascendente y progresiva, porque si llega a triunfar Rashford, estamos hablando de un jugador top. Ya lo hablábamos en el video que hice hace mucho. Sí, fue un video que hice hace mucho sobre Rashford. Perdón, güey, se me fue el pedo, es que no estaba pensando si sí lo había hecho. Porque como empecé el canal, güey, ahí medio la cagué, yo me tripié, güey. Quería empezar el canal esta temporada, eso lo decidí como en enero, más o menos, cuando estaba visitando Europa y cuando fui a ver jugar al Barça y todo, dije, verga, güey, tengo que hablar del Barça. Y ahí como que tuve ese momento de, ok, quiero hacer esto. Y dije, ok, me voy a esperar hasta que inicie la próxima temporada, pero no sé por qué en mi mente, güey, a veces mi mente funciona raro, güey. me puse a pensar como, ok, quiero iniciar, güey, ahora que sea el primer partido, ¿no? Entonces dije, ok, hago una previa y después el partido. Pero ahora viéndolo en retrospectiva hubiera estado más chido iniciar desde ese momento, güey. Pero ahí ya sabes, uno sobrepiensa las cosas y se hace sus ideas, güey. Entonces tardé mucho, así lo tenía programado. Entonces no sé si hablé de Rashford porque el fichaje de Rashford ya estaba y había como muchos temas, ¿no? Todo el verano con la novela Nico Williams y eso que no pude hablar y que quise hablar y que después más o menos lo abordé en el canal, pero no sé, ahí tengo un poco desfasado eso, pero ya me acordé y sí hice un video hablando de Rashford y dándole las gracias por venir, porque al final es un gran esfuerzo y es un jugador de primer nivel que tenía muchísimas ofertas y nos aguantó hasta el final. Que eso suma, güey, o sea, las ganas, la predisposición del jugador y el respeto que muestra al Barça y el cariño que por lo menos de forma pública se puede llegar a apreciar, ¿no? Entonces creo que todo eso va sumando a la canasta del bueno de Rashford, pero tristemente ahorita el Barça está en una situación económica y de fair play financiero delicada, entonces cada euro es importantísimo para el club, no se puede invertir a lo güey, o sea, no estamos en otra época, porque si hablamos de hace
hace 6, 7 años, güey, yo te diría, ok, no hay tanto pedo, nos podemos jugar el fichaje de Rashford y que se haga y ya. Si funciona, chingón. Si no, se venderá, se perderá un poco, pero no es un gran drama. Ahorita mismo no podemos hacer eso, güey. Ya vimos lo que pasó con Vitor Roque. Todos los malabares que se tuvieron que hacer para que las cuentas cuadraran en su venta y todo lo que se tuvo que gestionar y todo el ruido y presión mediática que hubo alrededor del tema Vitor Roque, güey. Entonces, cada euro, güey, cada fichaje del Barça se tiene que pensar tristemente de forma muy, pero muy, muy minuciosa, güey. Lo cual creo que debería ser la forma en que el Barça y básicamente cualquier club debería operar. Pero es cierto que a veces tienes que tomar algunos riesgos, ¿no? Y que pueden salirte muy bien o muy mal. En este caso el Barça no puede tomar ese tipo de riesgos, por más que a veces sí los hemos hecho. Pero creo que con Rashford el tema está, yo diría, un poco más inclinado. Sí, yo diría que está un poco más inclinado que se va a quedar. Pero también creo que hay argumentos para pensar que no. Sobre todo el aspecto defensivo, cómo se está adaptando, todo eso, que es cierto que es muy nuevo, que no tuvo pretemporada y que con Valde más o menos no hay esa conexión que muchos esperábamos y que a lo mejor, si ya te pones a pensar, era un poco lógico que esto iba a pasar porque los dos son jugadores muy ofensivos. Ocupan espacios similares en el campo y no son, o sea, no son perfiles tan complementarios, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que poco a poco veremos una mejor versión de Rashford y viendo sus números, su rendimiento en el campo, yo creo que hay argumentos de sobra para emocionarse y para esperar que pueda dar un rendimiento muy cabrón, pero es cierto que también hay un tema de actitud que no me convence mucho. A veces lo veo muy pasivo y como que se le va el pedo, güey, ¿sabes? Como que muy, muy tranquilo y como que a veces no reacciona, no sé, güey. Son ciertos detalles y sobre todo el aspecto que el Rafinha te da mucho, que es toda esa presión, esa garra, esa intensidad, esa concentración en los 90 minutos, creo que a Rashford le falta y que eso es fundamental para complementar un poco a la plantilla y cumplir su función, porque si ya tenemos un jugador como Lamine Yamal que tiene más libertad, entre comillas, y tiene esa carta, ¿no? Que Flick le da como de, ok, tú eres la superestrella, tú eres un talento diferencial, tienes un poquito más de responsabilidad en ataque, por lo tanto te podemos quitar ese grado de responsabilidad defensivo, ¿no? Y ya vemos que Lamine suele estar un poquito más suelto, baja y apoya. Me gustó mucho cómo apoyó el último partido, eso hay que destacarlo, pero normalmente hemos visto un Lamine mucho más suelto y que Rafinha compensa esa falta de presión de Lamine por temas lógicos, ¿no? Porque Lamine es el que va a lanzar los ataques, él es nuestro jugador y el jugador más desequilibrante del mundo. Entonces creo que es importante y tiene sentido que Lamine tenga ese rol en el equipo, ¿no? Pero si Lamine tiene ese rol, no puede haber dos Lamine. O sea, es imposible, güey. O sea, Rashford tiene que cumplir con por lo menos lo que se le exige a él a nivel de presión, de defensa, de repliegue, de concentración, todos esos aspectos que son más tácticos, creo que le falta un poco y creo que los puede llegar a pulir, pero es cierto que es un poco, no sé, lo veo un poco complicado dado el perfil del jugador, ¿eh? No lo veo tanto como un guerrero que se sacrifica por el equipo, que se la pasa luchando, ¿sabes? Lo veo más como esa estrella, ese jugador más diferencial, más de gambeta, más de regate, más de explosividad, ¿sabes? No lo veo como ese Rafinha, ¿no, güey? Que se pone la del Puebla, güey, y se sacrifica por todos, güey. Lo ves corriendo todo el pinche rato y dando todo el pinche corazón y alma por el equipo, güey. Y que aparte te aporta muchísimo arriba, güey. Entonces, no sé, es un tema que te da mucho de qué pensar y que son diferentes cosas que hay que aprender a valorar y poner en la balanza y ver qué es lo que le conviene al club. Sinceramente, ahorita, mi posición sería que ahorita, si se tuviera que tomar una decisión ahorita, yo diría que no, güey. ¿Por qué, güey? A ver, por más de que Rashi me está encantando, o sea, de verdad, güey, yo creo que al final de temporada lo más probable es que nos lo quedemos y espero que así sea porque eso significa que mejoró. Entonces, yo estoy 100% con él, güey. Pero si soy realista, ahorita mismo no lo ficharía justo porque creo que no es el perfil
que a lo mejor más necesite el Barça en estos momentos. Y ya veremos qué rol le empieza a tomar cuando Rafinha regrese, que se supone que ya va a estar para el siguiente partido. No creo que titular, yo creo que ya tendrá minutos, pero veremos qué hace Hansi con Rashford, porque va a ser interesante ahora que regrese el bueno de Rafa, güey. Pero es que aquí tengo sentimientos encontrados. No diría que es un caso como el de Joao Félix, porque ya vimos que Joao Félix, cuando llegaron los famosos Joaos, Cancelo y Félix, vimos que eran diferentes, ¿no? Sobre todo el tema de Joao, que es más la oposición que ocupaba Rashford, era diferente, tenía un talento especial, es único ese jugador. ¿Cuál es el problema? La mentalidad. Yo creo que es un tema más mental que físico, porque las cualidades las tiene, o sea, Joao dejaba unos destellos de calidad impresionantes, güey. O sea, Laporta, güey, ha estado enamorado de Joao. Y prácticamente ese güey fue el que lo fichó, el que hizo y movió y deshizo e hizo esto todo para traerlo, güey. Entonces, no sé, güey. O sea, con este tipo de talentos creo que si no han despegado su carrera o no han cumplido más bien las expectativas que se tenían en su carrera, también hay un grado de responsabilidad de ellos. Es cierto que pues los clubes, el contexto, todo eso importa, es evidente, ¿no? Pero creo que más allá de eso también hay que responsabilizar a los jugadores, y creo que hay cierto grado de responsabilidad dentro de sus acciones, güey. O sea, también no son blancas palomas, güey, ni ellos no tienen culpa de nada. Yo creo que es un cúmulo, y no todo es su culpa, también los contextos importan, pero creo que ellos también tienen cierto grado, ¿no? de responsabilidad. Entonces creo que Joao era un jugador, güey. Todos los que recuerdan a Joao Félix era un jugador que te puede enamorar con una jugada, güey, pero a lo mejor todo el partido y después ya no hacía nada, o no cumplía con ciertos aspectos tácticos, y vimos que poco a poco se le fue sentando. Luego entraba y parecía Dios, hacía un golazo, se llevaba 3, hacía un caño, y luego hacía este pinche regate, y decías, wow, es que es buenísimo, güey. Pero después desapercibido 2, 3 partidos, después no aportaba lo que tenía que aportar, tácticamente no seguía mucho las indicaciones de Xavi, lo empezó a sentar, y al final fue como una sensación de me gustaría que se quedara Joao. Sé que no se va a quedar porque el precio que piden y todas las condiciones el Barça no lo va a aceptar, y más por nuestra situación financiera. Y si se quedara, me gustaría que fuese más en un rol de fondo de banquillo, ¿sabes? Entonces, tener a un jugador como Joao Félix o como Rashford de fondo de banquillo es un lujo, es un lujazo, y creo que un Barça en condiciones normales se lo podría permitir, pero la realidad es que ahorita no. O sea, yo creo que ahorita no nos podemos permitir un jugador como Rashford que sume nada más fondo de banquillo con su sueldo, su tipo de juego, sobre todo, que creo que necesita continuidad. Entonces hay varios factores que creo que no podrían favorecer a que se dé esta situación. Pero es cierto que si Rashford tiene la mentalidad de que se quiere quedar, de que se baja el sueldo y de que aceptaría un rol más secundario, de revulsivo así, güey, adelante, güey. Ahí sí sería un sí de manual, pero lo dudo, güey, lo dudo. Y más con el rendimiento que está dando, yo creo que está teniendo un poco más de confianza en él, y creo que él se ve como titular, ¿no? Él dice, ok, quiero ser titular en el Barça, me merezco ser titular en el Barça, puedo jugar más en el Barça. Entonces eso puede cambiar muchísimo las cosas y los roles en el equipo, y no sé si ahorita sea lo más prudente gastarte 30 y tantos millones en Rashford, porque además, recordemos, tenemos el tema del delantero. Si Lewandowski renueva y sigue este nivel, yo creo que a lo mejor sería una opción, ¿no? Lo de Rashford, y que empezaría a tomar más fuerza. Pero si Lewandowski se va, necesitamos ese dinero para reemplazarlo sí o sí. Y yo creo que el perfil que ahorita, y de hecho ayer salió que es el que más está sonando y el que más fuerza está tomando dentro del Barça, es Harry Kane. Entonces Harry Kane te va a pedir un sueldo descomunal, y son 65 de la cláusula. Entonces Rashford, 30 y tantos. Harry, 60 y tantos. Y luego si queremos un central o reforzar la defensa o lo que pida Hansi, ya te vas a más de los 100. No da, güey. No dan las matemáticas, no dan los sueldos, güey. No dan el fair play. Y es una tristeza, güey. Es una tristeza, pero es con lo que tenemos que afrontar ahorita, güey. Lo que queda de temporada, y tristemente yo creo que también las siguientes nos van a seguir poniendo estas trabas, güey, hasta que no sanemos por completo.
va a ser complicado que hagamos este tipo de fichajes a los que el Barça nos ha tenido acostumbrados de 2, 3 jugadores de gran nombre o una super bomba o esto, el otro. Va a ser complicado que esto suceda por lo menos en el corto plazo. Entonces, en estos momentos yo creo que no me quedaría Rashford, y sabiendo que, por ejemplo, está la opción de Sancho, porque se dice que no va a renovar, ¿no? con el Aston Villa, y ya se ha vinculado, sobre todo hace como como un año, ¿no? Hace como un año, como el verano anterior, no a este, sí, creo que fue hace 2 veranos, sí, que Sancho sonó bastante para el Barça, para llegar más o menos en una fórmula parecida a la de Rashford. Pero ahora, güey, sería interesante esperarte a que finalice contrato y a lo mejor te lo puedes traer con un sueldo más asequible, con un puesto de rotación ahí. Creo que también está Lookman, ¿no? O sea, Lookman es un gran jugador que ahí todavía tiene sus pedos. Creo que todavía está en el Atalanta, güey, y que no está muy bien con la directiva, que no lo dejaron salir, esto, el otro. Tiene un precio más alto, eso también es cierto, pero el punto es que hay opciones, ¿no? O sea, ya hablamos de Malik Fofana, güey, también está ahí Jeremiah, o sea, hay muchas opciones en bandas, güey, que pueden estar más o menos al nivel mediático de lo que es un Rashford ahora, pero es cierto que la calidad del inglés por ese precio es casi imposible que la puedas equiparar. De hecho, escuché en Más que Pelotas que decían que desde el Barça se dice que no hay otro jugador que por 30 millones lo puedas comprar y que esté al nivel de Rashford. Y eso es muy cierto. Pensemos en otro jugador a la altura de Rashford que por 30 millones lo puedas tener. No hay opciones en el mercado, güey, sinceramente. Entonces, eso es otra, güey. Rashford es una oportunidad única y creo que por los números y todo, y también sensaciones, o sea, hay sensaciones muy positivas por más de que hay aspectos a mejorar, como todos los jugadores. Creo que posiblemente se termine dando el fichaje, sin olvidar que podría llegar a jugar de 9, a lo mejor ahora que regrese Rafinha y lo prueban ahí y encaja mucho. O sea, pueden pasar todavía muchas cosas. O sea, esto es simplemente hacer un poco de review, un poco de análisis de lo que va en la temporada, porque ya casi llegamos a la mitad de la temporada y creo que a día de hoy hay muchas dudas, pero sinceramente yo creo que no compraría a Rashford en estos momentos, pero tengo la esperanza de que después sí lo vayamos a comprar, güey, porque es una verga, güey. Si sigue progresando, que confío en que lo haga, podría ser un sí de manual en un par de meses, güey. Ojalá sí lo sea, ¿no? Porque sí, hay muchas opciones, güey. También hay otros jugadores, pero creo que ninguno está tan consolidado como Rashford. Y después de un año, yo creo que después de que pase un año aquí, yo creo que va a tener un gran nivel. Confío en eso, confío en el bueno de Rashi y pues esperemos que se quede, güey. Y mira, güey, ahora que me acuerdo, güey, no mames, sacaron esta taza que están viendo, güey, en el Barça para Navidad y todo esto, güey, está bien verga, güey. Yo me la quiero comprar, la taza de Cat, güey. Está verguísima, güey. También lo que he estado pensando es que quiero y necesito el peluche de Cat, güey. Quiero un peluche del Cat, güey. La otra vez le decía a mi carnal de que, güey, es una necesidad que no sé por qué ahora, güey, me vino al cuerpo, a la mente, que pide un peluchito de Cat, güey. Nada más para tenerlo aquí de compa, ponerlo ahí atrás en mi cama, güey, tenerlo ahí, güey. No sé, güey, está bien ver el pinche Cat, güey. De hecho, yo era medio escéptico cuando se anunció todo esto de la mascota. Hasta me crinché un poco, dije, verga, ¿qué mamadas van a hacer estos, güey? Me voy a crinchar como a veces pasa con las de la NBA o acá en Estados Unidos, que eso de las mascotas es muy común. Dije, va a estar medio crinchoso, güey, porque estás en una delgada línea, güey, entre estar bien verga, güey, y ya dar cringe, güey, ¿sabes? O sea, creo que cada uno tiene pues su línea, pero así es como yo lo veo. A mí me pasa mucho que estamos, güey, o sea, todos y todas nuestras acciones y casi todo está así. Hay una línea muy delgada, güey. Y te puedes acercar más o te puedes acercar menos. Y justo el tema de las mascotas está ahí. Está ahí en el borde, güey. Ahí hay una línea, güey, que si la cruzas, güey, es como de, ok, ya estás crincheando. Pero si te quedas antes, güey, de traspasarla, es de, güey, está bien verga. Y creo que justo Cat, güey, ahí, güey. A veces como que quiere dar cringe, güey. A veces como que se quiere pasar de verga, pero se mantiene, güey. Entonces ahorita, güey, lo de Cat se me hace un acierto total de marketing y todo, güey, de show para los morros, para todos, güey, no sé, güey. Amo el pinche Cat, güey.
Y quiero un peluche, güey. Como quiero la taza. Güey, quiero un chingo de productos del CAT, güey. Necesito que ya nos spamen más, güey. Pero sobre todo ese peluche, güey. Ya lo he visto que también algunos en Twitter lo han pedido, güey. Así que sí, güey. Tienen que sacar el pinche peluche de CAT, güey. Pero bueno, carnales. Aquí seguiremos, güey. Quiero hablar también del tema de la defensa, güey. Los fichajes. Hubo una entrevista, creo que hizo Pedri con los Buller, donde sacó varios titulares. También habló de que le gustaría Musiala, esto, el otro. O sea, hay muchos temas, güey. Entonces ya veremos de qué vamos hablando, de qué me va apeteciendo hablar, güey. Entonces aquí estén atentos. Arre.